¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación aquí en CNN Chile. Queremos hablar de temas habituales, cotidianos, pero que pueden tener impacto especialmente en las mujeres. Tiene que ver con el trastorno disfórico premenstrual. Queremos despejar dudas, queremos despejar mitos y queremos conversar. Para eso saludamos al doctor Guillermo Gabler. Él es psiquiatra de la Clínica Alemana y de la Universidad del Desarrollo. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo estás? Hola Macarena, ¿cómo estás? Un saludo para toda nuestra audiencia del día de hoy. Bien, pues muy entusiasmada de poder conversar de este tema, pero empezando por la definición de qué es el trastorno disfórico premenstrual. Bueno, es un concepto que es parte de un concepto más amplio que es el trastorno premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual, el trastorno premenstrual son todos los cambios que sufren las mujeres durante la fase lútea del ciclo menstrual. Se entiende como trastorno premenstrual, entonces, la parte física, que son los cambios típicos, los dolores mamarios, la sensación de hinchazón, y el trastorno disfórico premenstrual, la parte emocional. Lo disfórico tiene que ver, claro, lo disfórico tiene que ver con los cambios de ánimo. Disforia se entiende tradicionalmente como disconfort psíquico. Es como la incomodidad emocional, ¿ya? Y es la incomodidad o la disforia o las alteraciones del ánimo que presentan algunas mujeres, especialmente los días previos a la llegada de la menstruación. Ahora, ¿esto es algo que le pasa a todas las mujeres, sí o no? ¿Y en qué medida le puede pasar a las mujeres? ¿Y cuál es la causa de esto, doctor? Bueno, es bastante frecuente. Lo que pasa es que hay un subdiagnóstico muy importante, y eso es bien injusto, porque muchas mujeres que padecen el síndrome, el trastorno disfórico premenstrual, han consultado con algunos especialistas o con alguna amiga y consideran como parte normal pasarlo tan mal antes de la llegada de la regla, es como parte de la vida. Pero eso no debería ser así. Entonces, lamentablemente hay una suerte de subdiagnóstico de la patología por esta falta de consulta, por esta normalización de los síntomas. Es bastante frecuente, sobre un 30% de las mujeres pueden llegar a tener síntomas bastante severos, incluso y hasta invalidantes, cerca de un 5% de ellas. Las causas todavía no están muy claras. Al parecer tendría que ver, y esto es una cosa un poquito más técnica, nos vamos a alejar de lo clínico, tendría que ver con el aumento de la progesterona que se vive en la fase lútea previo a la llegada de la regla, en la que el aumento progresivo de la progesterona, en una alteración en la metabolización de esta, en ciertas mujeres sensibles a este cambio, presentarían a nivel del sistema nervioso central esta alteración, generando estos cambios del ánimo. Recordemos que el ciclo menstrual se divide en la fase folicular y la fase lútea. La primera mitad del ciclo es la fase folicular y la segunda la fase lútea, en la que el óvulo ya está circulando hacia el endometrio, en el útero, y en esta circulación del óvulo, el cuerpo de la mujer prepara las condiciones para una posible fecundación. Entonces, una implantación de este óvulo, en el caso de ser fecundado. Esta implantación, esta preparación incluye este aumento de la progesterona. Progesterona, esta hormona progestación, por eso se llama progesterona, que facilita el embarazo. Usted está hablando de esta etapa donde finalmente nosotros estamos ovulando y la generación de la progesterona, que mire, bien hace usted el punto es previo a la gestación y luego empieza nuestro nuevo ciclo cuando nos llega la menstruación. Y es en ese periodo, en esos días, donde se puede producir este trastorno disfórico premenstrual. Exactamente. Los ovarios en ese momento son los productores de la progesterona. Ah, ¿ya? Perfecto. ¿Y cuántos días puede durar? Y tengo una duda porque, bueno, finalmente las mujeres menstruamos como todos los meses, prácticamente un poco más, sí, dependiendo de el ciclo, que no es exacto para todas igual. Y muchas veces, claro, podemos tener cierta alteración del ánimo, nada invalente para muchas, pero para otras sí puede serlo. ¿Puede provocar
algún tipo de alteración en nuestra vida habitual, interrumpir nuestra vida habitual cuando este síntoma, este trastorno, digo, es un poquito más fuerte y hay formas de poder tratarlo? Sí, tiene un tratamiento muy sencillo. Si la buena noticia tiene que ver con eso, que de alguna manera un buen número de pacientes, en la medida que se acercan a los días finales de la fase lútea, cuando va a llegar la menstruación, se empiezan a sentir progresivamente peor, porque aumenta esta concentración la progesterona. Exactamente, ¿ya? Entonces, sí se pueden producir grandes cambios conductuales, mucha irritabilidad. El síntoma principal es la irritabilidad, además de algunos cambios de humor. Y cuando las mujeres, bueno, no sé si tendrá que ver, pero usan algún tipo de método anticonceptivo, ¿se disminuye esto? Sí. Habitualmente los anticonceptivos logran disminuir de mejor manera los síntomas físicos del síndrome premenstrual. En general, en relación al trastorno disfórico premenstrual, es mejor utilizar antidepresivos. No por el mecanismo habitual por el que funcionan los antidepresivos en los casos de los trastornos del ánimo, sino porque hay una clase especial de antidepresivos que se llaman inhibidores de recaptura de serotonina, que tienen una función muy específica en la metabolización, como les decía, de la progesterona a un metabolito conocido como alopregnenolona. Ahí al parecer existiría, en ese transformarse de la progesterona a alopregnenolona, existiría la dificultad que presentan las pacientes con síndrome disfórico premenstrual. Y en esa metabolización es donde actúan los antidepresivos, que, insisto, es un mecanismo totalmente distinto a cómo actúan en los trastornos del ánimo. Doctor. Por eso actúa muy rápido. Sí. Esa es la rapidez que... Doctor, usted es especialista en salud mental y finalmente cuando uno quiere consultar por algo que está asociado a nuestro ciclo menstrual, generalmente va a la ginecóloga o al ginecólogo. Por lo tanto, tengo dos preguntas. La primera es ¿cuándo hay que consultar y a qué tipo de especialista hay que consultar cuando los síntomas son estos, como el cambio en el estado de ánimo, la ansiedad, etcétera? A ver, hay que consultar cuando uno ya empieza a pasar mal. Si uno nota que previo a la llegada de la regla empieza a tener estos cambios de comportamiento, cambios de humor, como les dije, irritabilidad y cambios de ánimo muy bruscos, el ideal es consultar al psiquiatra y no dejar como un hecho, como parte de la vida, el tener que pasarlo mal los días antes de la llegada de la menstruación. Eso tiene que ser así, hay que consultar, como les digo, el tratamiento es bastante sencillo, entonces no vale la pena pasarlo mal normalizando una situación como esta. En el caso de los síntomas físicos, sobre todo el dolor abdominal, que es muy invalidante en muchas mujeres, la idea es consultar con algún ginecólogo o alguna ginecóloga que se haga cargo. Doctor, finalmente lo importante es hablar de estos temas. Por mucho tiempo, ¿cierto? La menstruación ha sido un tema prácticamente que no se puede conversar, cuando es algo que nos ocurre con mucha frecuencia a las mujeres que estamos en este periodo de la vida. Por otro lado, muchas mujeres que han tenido siempre dolor, incomodidad en la menstruación, también ha tenido que ser muchas veces silenciado, invalidado. Por lo mismo, también hablar sobre este tema también es clave. Así que le quiero pedir una reflexión final sobre la importancia de hablar de este tipo de situaciones. Bueno, tiene que ver con la normalización del pasarlo mal durante el ciclo menstrual y eso no tiene sentido. O sea, hay ayuda, hay arreglo. Hay que consultar, hay que pedir ayuda, no quedarse callado y difundir esta información. A mí me incomoda mucho hacer la entrevista, me incomoda mucho los medios, pero quiero sensibilizar al público para que consulten, vayan a consultar a sus consultorios, policlínicos, clínicas, para pedir ayuda, porque no tiene sentido no hacerlo. Doctor, y me quedo con esa tremenda reflexión porque usted dice, y de manera muy genuina, y así también de manera muy genuina se lo agradezco. A mí no me quedan cómodas este tipo de conversación porque hay una exposición, que a algunos nos queda más cómodos que a otros, pero sin embargo, por el fin de visibilizar este tema, usted lo hace. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por respondernos las preguntas y por supuesto por instalar este tema. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. A usted pues. Bien, pues, y la invitación es que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Ya nos encontramos en una próxima entrevista. Hasta pronto.